Es importante que podamos tener este concepto claro. El estudio de la Biblia nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar y nos ayuda también a poder realizar de una manera eficaz nuestro ministerio, la eficiencia. Aprendimos acerca de la Biblia. Podemos confiar en la Biblia porque la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es toda una unidad. No son libros aislados, sino que todos los libros, de alguna u otra manera, inspirados por el Señor, se deben el uno del otro, ¿verdad? Y todo en sí forma una unidad. Aún, ¿cuántos se acuerdan en cuántos años se escribió aproximadamente la Biblia? ¿Recuerdan? ¿En cuántos años se escribió aproximadamente la Biblia? 1500 aproximadamente. 1500 años aproximadamente, ¿verdad? Ustedes ahí lo tienen, 1500 años aproximadamente. La Biblia, hablamos de su unidad, hablamos de su inerrancia. ¿Qué significa inerrancia? ¿Se acuerdan? Sin error, no hay error. ¿Cuál la Biblia? Que no hay error. La Biblia no tiene error. No hay error, ¿ya? Entonces, esas son las premisas cuando nosotros queremos empezar a estudiar la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios. ¿Y por qué es importante al inicio de un estudio entender que la Biblia, todos los libros de la Biblia conforman una sola unidad, que la Biblia es un libro que no tiene errores, ¿verdad? Que se caracteriza por su inerrancia y que es inspirada por Dios? Porque es importante entender, chicos, es importante entender de que lo que estamos estudiando es un método de estudio bíblico, ¿sí? Yo sé que acá habemos algunos que tenemos de repente muchos años en la fe, otros que de repente tenemos poco tiempo en la fe, pero lo que nos junta acá, lo que nos reúne es el deseo de aprender la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, esto es básico porque este curso no es un curso para poder disertar si es que la Biblia es veraz o no, ¿verdad? Este no es un curso de apologética, no. Este es un curso donde ya entramos con los principios claros. La Biblia es una unidad, la Biblia no se equivoca porque la Biblia es inspirada por Dios. Eso es lo que creemos. Lo aprendimos la semana pasada y dejamos una tarea, ¿verdad? Y acá yo quiero entrar con la tarea, ¿ya? Un pequeño repasito nada más porque dejamos un material, ¿verdad? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos libros en total? ¿Se acuerdan? 66. A ver, chicos, díganme, ¿cuántos libros? 66. Bien, Avi, bien, Elizabeth, 66 libros. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. 39 libros, ¿verdad? Ahí están. ¿Y cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. 27. ¿Ya? Ahora sí, ya. Ustedes tienen eso de ahí. Vamos con el tema. Vamos a centrarnos rapidito en el tema. Y vimos ya el valor de la observación. ¿Recuerdan eso? Hablamos acerca de la introducción, de que el método inductivo tiene que ver con extraer. Nosotros vamos a extraer del mismo texto la enseñanza. En lo posible no vamos a hacer uso de material externo, más allá de repente de que pueda buscar reforzar lo que ya encontramos. Pero el método inductivo se caracteriza porque extrae del mismo texto, de la misma Biblia, la realidad del pasaje, ¿ya? Por eso que toma en cuenta el contexto inmediato, anterior, posterior, ya lo sabemos. Y también hemos entendido que el método inductivo es un proceso. Eso quiere decir que debemos ir de menos a más.
Y eso, cuando vamos de menos a más, incluye paciencia para poder usar el método inductivo y que sea realmente eficaz y que podamos realmente cumplir el propósito que es el de extraer. Queremos extraer las enseñanzas del mismo texto, vamos a tener que ejercitar la paciencia y la disciplina, porque es un proceso, es un proceso. ¿Qué veo? Lo que dijimos, lo vimos la semana pasada y lo pusimos en práctica con este gráfico, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de este gráfico? La semana pasada lo vimos un poquito, preguntamos cuántos cuadros hay y algunos dijeron, hay 16, porque efectivamente hay 16 cuadros. Pero si tú te detienes, o sea, a primera vista son 16 cuadros, pero si tú te detienes, poco a poco te vas a dar cuenta que todos estos 16 cuadros forman un solo cuadro, ¿verdad? Un solo cuadrado. Entonces ya no habría 16, sino habría 17. Si tú te detienes un poco más y no solamente lo ves a la ligera, te vas a dar cuenta de que estos cuadros, ¿verdad? Estos 4 cuadrados forman otro cuadrado más, y estos otros 4 otro, estos otros 4 otro, y ya tienes 4 cuadrados más. A los 16 más 4, 20, más el 1 que hace el total, ya tienes 20. Estos 4 del centro te forman otro cuadro y ya va aumentando, y así va aumentando y aumentando. ¿Cuál es el propósito de este ejercicio? Que te des cuenta que la observación es muy importante. Lo mismo sucede en el texto bíblico. Cuando tú solamente leas una lectura del texto bíblico, tú vas a tener una idea del texto bíblico y de lo que a ti te parece que dice el texto bíblico, pero si te detienes y comienzas a observar detalladamente, más minuciosamente, comienzas a hacerle preguntas al texto, te vas a dar cuenta de que hay mucho más en el texto, de que la enseñanza es mucho más enriquecedora para tu vida. Y eso es importante. Por eso es importante entender de que método inductivo tiene que ver con un proceso. Vamos de menos a más. Y después aprendimos algo, y yo creo que quiero recordarlo con ustedes, de que cuando hablamos del método inductivo, ¿sí? Cuando hablamos del método inductivo, es importante empezar a hacer nuestro estudio y dejar a un lado, no es que demos, pero dejar a un lado las enseñanzas que hemos recibido de alguna u otra manera, y ojo con esto, con mucho cuidado, conceptos que ya tenemos de ese texto, ¿sí? Porque a veces tú ya tienes una idea, un concepto. Recuerda que la semana pasada hablamos de este texto, ¿verdad? Que decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Seamos sinceros. Uno piensa que ese texto es para aquel que no conoce a Cristo. ¿Es cierto? Y pensamos, porque así lo hemos escuchado, muchos de nosotros incluso hemos hecho nuestra decisión por Cristo escuchando ese texto bíblico. Pero cuando tú lees el texto bíblico, te das cuenta de que el texto no está dirigido a los no creyentes. ¿Y cómo lo descubrimos? Simplemente haciendo unas preguntas. ¿Dónde está escrito ese texto bíblico, por ejemplo? ¿Dónde está escrito? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En el libro de... ¿Quién se acuerda? Corintios. Eso también va a ser participación. Segunda de Corintios. ¿Quién lo dijo? Yo, Raquel. Segunda de Corintios. ¿Quién fue? ¿Raquelita? ¿Quién fue? Sí. Sí, ¿no? Listo, excelente. Segunda de Corintios. Entonces, uno se da cuenta de que quien está escribiendo es el apóstol Pablo. ¿A quién le está escribiendo? A los corintios. ¿Eran creyentes o no creyentes? Ah, eran creyentes. ¿Y por qué entonces le dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es?
las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, porque les está predicando para que se conviertan a Jesús, no, sino que les está recordando que ellos ahora viven en una nueva vida que es Cristo. Por eso es importante que recuerden de esta nueva vida también trae por sí una nueva conducta, un nuevo estilo de vida. Entonces, si nosotros hubiéramos entrado a estudiar este texto con la idea preconcebida de que es para no creyentes, nosotros ya de por sí podríamos cerrarnos a lo que el propio texto nos está diciendo. Entonces, es importante, chicos, es muy, muy importante de que podamos estudiar ciertamente cuál es el texto bíblico, sin ningún tipo de prejuicio, ¿sí? Sin ningún tipo de prejuicio. Ahí hay una frase que se ha acuñado ahí, ¿verdad? Yo creo que en algún momento le contamos la historia, en más de una reunión lo hemos contado. ¿Cuántos conocen a la historia de este investigador de ficción, Sherlock Holmes? ¿Verdad? Se han hecho películas, se han hecho series, ustedes lo han visto, ¿verdad? Todos los hemos visto. Y este hombre, Sherlock Holmes, tenía a su fiel asistente. ¿Quién era su fiel asistente? Watson, ¿verdad? Y era su fiel asistente, Watson. Y este investigador, ¿verdad? Se caracterizaba porque era muy minucioso, pero su proceso de investigación iniciaba siempre con algo, la observación. Sherlock era muy observador, muy atento a los detalles. Él empezaba su investigación de algún caso y él iniciaba siempre con la observación. Y en algún momento en esta historia, Sherlock dice lo siguiente y le dice a Watson: tú puedes ver, pero no observas. Entonces, hay una gran diferencia entre ver y observar. Una vez Sherlock se va a acampar, recuerdan la historia que yo se las he contado en algunas ocasiones. Sherlock se va a acampar, ¿verdad? Entran a la carpa, está ahí con Watson, y como a las 2 de la mañana, Sherlock Holmes está despierto, mirando hacia arriba, Watson se levanta y se da cuenta que Sherlock está mirando y le dice: ¿qué pasó, Sherlock? Y Sherlock Holmes voltea y le dice: ¿tú qué observas? Y Watson dice: wow, algo me está preguntando y mi respuesta tiene que ser una respuesta a la altura, ¿verdad? A la medida de Sherlock. O sea, él no me va a aceptar cualquier respuesta. Y entonces él dice: estás mirando las constelaciones en el cielo. Y Sherlock le dice: ¿qué más observas? Uy, ¿qué más observo? Y comienza él a decir: yo veo a la Osa Mayor, y comienza a dar los nombres, ¿verdad?, de las constelaciones. Y Sherlock sigue preguntando y él sigue pensando que Sherlock quiere una respuesta mucho más aguda. Y al final Watson voltea y le dice: Sherlock, ¿y tú qué es lo que ves? Y Sherlock le dice: yo veo que nos robaron la carpa. ¿Verdad? Y a veces uno dice: wow, era tan sencillo. ¿Qué es lo que pasa? Observación, chicos. Observación tiene que ver con hechos. Acá, cuando tú vas a observar, no interpretamos nada todavía, aunque es difícil no interpretarlo. Pero las preguntas que tú tienes que hacerle al texto son respecto a cosas obvias, a lo más simple, a aquello que es lo primero que tú ves en el texto, y partiendo de lo esencial, vas a ir profundizando con tus preguntas. Eso es el primer paso del método inductivo. Aprender a observar, a estar atento de los detalles, ¿sí? Es muy, muy importante que podamos entender esto.
¿sí? Ahora vamos a entrar rápidamente a las herramientas de observación. Herramientas de observación, ¿sí? Estas son algunas herramientas que nos ayudarán a nuestro proceso de estudio. Cada una de ellas es como una llave para abrir el sentido del texto, ¿sí? Y abrir el sentido del texto es una frase que vamos a repetir constantemente durante esta clase y durante toda la capacitación, y quiere decir que vamos a descubrir la idea o pensamiento original del escritor. Muchas veces podemos caer en descontextualizar pasajes de la Biblia, y es precisamente lo que trataremos de evitar abriendo el sentido del texto. Y en cada herramienta hemos colocado un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no hemos usado esta cita bíblica para expresar el sentimiento de un chico a una? Incluso, ustedes recordarán, este texto bíblico ha servido de texto base para muchos matrimonios. Tú has ido a un matrimonio y has encontrado en la parte del muro, ¿verdad? Este texto bíblico, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo. Y donde quiera que tú vivas, ¿verdad? Le dice el chico a la chica, ahí yo voy a vivir. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y la chica dice, ¡wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Y el chico, si la chica le dedica eso, ¡wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué romántico! ¿Verdad? Por eso que tú puedes ver ahí, justo a veces lo acompañas y de repente lo has dicho en esta pandemia, algún chico o una chica, con un emoticón, ¿verdad? Con una carita ahí de enamorado. Y parece que el texto es propicio para los enamorados. Pero ¿sabes realmente cuál es el contexto de esta cita bíblica? Que está en Ruth, capítulo 1, verso 16. ¿Quién lo puede leer? Ruth, capítulo 1, verso 16. Libro de Ruth, ¿verdad? Yo. Josué, Jueces, Ruth, Yo. capítulo 1, verso 16. Uno ¿Quién dice, dijo yo? ¿Quién dijo yo? No me ruegue. Pero Ruth Yo. dijo, no me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo, y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Excelente, gracias, Leito. ¿Quién es el que está? ¿Quién es la que está hablando? Es Ruth. Ruth es la que está hablando. Pero no le está hablando a un chico. El contexto del capítulo 1 dice que había una mujer llamada Noemí que tenía 2 hijos. Y esta mujer, Noemí, era viuda. Y cuando muere su esposo, ¿verdad? Sus 2 hijos tienen sus esposas. Pero pasa el tiempo, pasan unos años, y sus 2 hijos también mueren. Y de acuerdo a la costumbre judía, la viuda tenía que casarse con el hermano de su esposo, con algún familiar de su esposo. Pero como no había, porque ya habían muerto los 2 hermanos, Noemí le dice a sus nueras, le dice, ¿saben qué, chicas? ¿Por qué se van a quedar conmigo? Yo ya no puedo tener hijos. Y así tuviera un hijo, ¿verdad? Ustedes no van a esperar tantos años hasta que él crezca para que se case. Entonces, ¿saben qué? Conmigo van a perder tiempo y yo me siento mal, le dice Noemí. Ya, váyanse, váyanse. Entonces, una de sus nueras le da un beso, se despide y se va. Pero la otra nuera, que era Noemí, ¿verdad? Le dice, no quiere irse. Y entonces en el verso 15, Noemí le dice, mira Ruth, tu cuñada ya se ha ido a su pueblo, anda tú tras de ella. Y entonces Ruth le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Entonces, ¿cuántas veces sacamos de contexto este texto bíblico simplemente por no observar bien? Textos al azar, textos
bíblicos sacados fuera de su contexto desvirtúan la esencia del texto bíblico. Ahora, textos bíblicos que a veces los usamos y uno dice, pero ¿está mal que los usemos? ¿Estará mal? No, pero nosotros somos estudiosos de la palabra, ¿sí? Y yo quiero que ustedes entiendan esto. A partir de hoy, en esta nueva etapa, ustedes están estudiando la Biblia. Y yo deseo, en el nombre del Señor, que ustedes se consideren como tales. Son estudiosos de la palabra de Dios, ¿sí? Y tenemos que aprender a poder trazar correctamente la Biblia. A trazar correctamente la Biblia. Entonces, es importante el uso de la herramienta de observación. Es muy, muy importante, ¿sí? Es muy importante poder hacer uso de las herramientas de observación. Términos. ¿A qué nos referimos con términos? Un término es más que una simple palabra. Es la palabra clave para encontrar qué es lo que el autor quiso decir. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, la palabra creer aparece no menos de 79 veces. Dice, haz una investigación y descubrirás que Juan usa esa palabra creer con múltiples propósitos. Este es un término que abre el sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que cuál es el propósito de Juan al escribir, ¿verdad?, ese libro? Al poder escribir realmente el Evangelio, ¿cuál es el propósito? Dar a conocer a Jesús para que quien lo lea pueda creer en él. Entonces, aún con el uso de las palabras claves, con el uso de los términos, de la terminología que se usa en cada libro, uno ya va descubriendo cuál es el sentido y el propósito de cada libro. La Biblia está llena de términos que deben ser reconocidos y tomados muy en cuenta, porque ellos son la base con la que descubriremos ese sentido. Por ejemplo, vamos a leer Génesis 1, ¿ya? Vamos a leer Génesis 1. Yo creo que acá tengo Génesis, vamos a leerlo aquí. Esperen un ratito. Génesis, el capítulo 1. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Y por qué lo quiero compartir con ustedes? Quiero que ustedes se den cuenta de algo. Quiero que ustedes se den cuenta de algo en este tiempo. Génesis, el capítulo 1. Aquí está. ¿Sí? Todos tienen ahí, todos ven ahí Génesis, el capítulo 1, ¿verdad? Vamos a leerlo, ¿ah? ¿Eh? Dice, en el principio creó, ¿quién? Dios. Dice, en el principio creó, ¿qué cosa? ¿Qué dice acá? Dios. Vayan apuntando cuántas veces repite la palabra Dios. Los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu ¿de quién? De Dios. De Dios. ¿De? Dios. De Dios. Ya va 2, se movía sobre la faz de las aguas, y dijo, verso 3, y dijo, Dios, Entonces, sea la Dios. luz, y fue la luz. ¿Cuántas veces ya se va repitiendo la palabra Dios? 3. 3. 3. 3 veces. Verso 4, y vio Dios que la luz era buena, 4 veces, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Cuántas veces? 5. 5 veces. 5. Versículo 5, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas 6. llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Cuánto van? 6. 6. ¿Verdad? Versículo 6. Luego dijo Dios otra vez, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las tinieblas. Va 7. E hizo Dios 8. La expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaba, ¿verdad? Verso 8, llamó Dios nuevamente. Verso 9, Dios justamente, ¿verdad? Verso 10, y llamó Dios lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y tú continúas leyendo todo el texto bíblico, ¿no? Y la palabra clave y el texto que se repite constantemente, ¿cuál es? Dios. ¿Cuál es la palabra clave?
Dios. Es Dios. 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 La palabra clave es Dios. La palabra clave es Dios. Pero tú vas a leer en primer lugar, que cuando lees Génesis 1, ¿cómo empieza el título? Ahí está el material que está en la pantalla. ¿Cómo empieza? Creación. La creación. La creación. Vamos a hacerle preguntas al capítulo, porque este método inductivo puede ser por versículo o puede ser por capítulo. ¿De qué o de quién habla este capítulo? Cuando nosotros estamos leyendo desde un inicio y leemos la creación y vemos que Dios va creando, va creando, va creando, ¿qué es la idea que tenemos? ¿De qué trata el texto bíblico del capítulo 1 de la Creación. de la creación. de la creación? De la creación. Creación. ¿Verdad? Leemos el texto 1, Dios crea una cosa, Dios crea otra cosa, Dios sigue creando y Dios sigue creando. Pero cuando tú haces el análisis de la terminología y buscas la palabra clave, te das cuenta que la palabra clave aquí, más allá de creación, es Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué es importante tener esto de que la palabra clave es Dios? Porque eso te va a dar a ti realmente cuál es el sentido de este libro. El libro, más allá de hablar de la creación, de quien está hablando es de Dios. El capítulo 1 del libro de Génesis, más allá de hablar de la creación, lo que está hablando es de Dios. ¿Cuál es la palabra clave de este capítulo? Dios. Y entonces tú comienzas a formularle preguntas a todo el capítulo. ¿Y qué características tiene el personaje principal de este pasaje bíblico? Y entonces ahí sí vamos descubriendo un poco más. ¿Qué características tiene Dios? Dios es un Dios Creativo. Creador. creativo, Detallista. Poderoso. detallista, Poderoso. poderoso, pero miren, vayamos a hacerle preguntas clave al texto de cosas reales. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en el capítulo 1? Dios está Creando. Creador. Entonces, una característica de Dios es que Dios es Creativo. creador. Dios crea, ya, claro, entonces ya llegamos a ese punto. Dios es un Dios creador. Ahora, la otra pregunta que puedes hacer al mismo texto, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios está creando? ¿Qué usa para crear? Su palabra. Su palabra. Su voz. Porque solamente basta que Dios hable y las cosas suceden. Entonces, ¿qué enseñanza tan solo de la observación podemos ir sacando? Que Dios es un Dios creador, que es un Dios que solamente con su sola palabra crea. ¿Qué más podemos ir sacando de este texto bíblico solamente observando? Dice que él separar las cosas, ¿verdad? Él separó el día de la... Es un Dios de orden. Es un Dios de orden. Es un Dios de... Orden. De orden. Omnipotente. Es un Dios de orden. Es un Dios omnipotente. Mira, y el primer texto que hemos leído, que hemos puesto aquí, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué dice? La tierra estaba, ¿qué cosa? Desordenada y vacía. Desordenada y Vacía. vacía. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando encuentra la tierra que está desordenada y vacía? Comienza a ordenarla. Dios comienza a ordenar la tierra. ¿Tú encuentras ahí una enseñanza de parte de Dios? Claro que sí. Que quien toma siempre la iniciativa para poder ordenar las cosas, ¿quién es? Es Dios.
Y mira, y solamente haciéndole preguntas al texto, tú vas descubriendo poco a poco. Por eso, cuán importante, y no quiero ahondar mucho en ese tema porque hay todavía un material para seguir, pero cuán importante es el uso de las palabras claves. Cuando tú comiences a estudiar un texto bíblico, lo primero o las primeras cosas que tienes que ir haciendo es descubrir la terminología. ¿Cuáles son las palabras que se repiten? Porque usualmente las palabras que se repiten son aquellas que le dan la dirección al texto bíblico. Pero en segundo lugar, otra herramienta que vamos a usar, no solamente son los términos, sino también es importante la estructura, ¿sí? Contrario a la opinión popular, la Biblia no es una colección de dichos, fábulas o historias, ¿no? ¡Ay, qué bonito que cuando dieron las vueltas y cantando y gritaron, se cayeron los muros! ¡Uy, qué bonita fábula! No, son hechos reales, ¿sí? Que alguien se ha encargado fábulas que se encargó de recopilar, no, porque quien ha estructurado la misma Biblia creemos que es inspirada por Dios, sino que es una biblioteca construida cuidadosamente que presenta dos tipos básicos de estructura, ¿sí? Y eso es lo que nosotros justo hemos visto ahora en la tarea, ¿verdad? En tarea, ¿por qué? Porque hemos separado los libros por libros históricos, por libros de poesía, por libros de profecía, ¿verdad? Es importante entender cuál es la estructura de la Biblia. Y hay dos tipos de estructuras básicas que queremos aprender, y en primer lugar, estructura gramatical, ¿sí? Y yo sé que esto ya ustedes lo conocen, vamos a repasarlo solamente un poquito, ustedes lo conocen. Aprendamos a leer con gramática en mente. El sujeto, el verbo, ¿verdad? Los tiempos en los cuales se escribe una oración, etc. Entre más familiarizados estemos con la gramática, más podremos extraer del pasaje. Por ejemplo, el texto que leímos hace un instante, ¿verdad? Cuando habla de, ¿por qué no dijimos entre Dios y creación? Porque el texto bíblico me repite varias veces, y creó Dios, ¿verdad? Y creó, también podríamos decir que la palabra clave podría haber sido creación. Pero ¿por qué nos inclinamos más por el tema de Dios? Si usamos la estructura gramatical, ¿verdad? Repite más veces, es cierto. ¿Por qué más? Porque creación habla de una acción, Una ¿verdad? acción. ¿Y esa acción qué sería? Una estructura gramatical. ¿Qué sería? ¿El sujeto? ¿O qué sería? El Verbo. verbo, ¿verdad? Incluso tenemos que aprender que cuando tenemos en la estructura gramatical que escoger cuál es el personaje principal dentro de un texto bíblico, tú vas a tener que poder darte cuenta cuál es la estructura. Si es verbo, es el sujeto. Si más vamos a hablar de lo que hace el sujeto, ¿verdad? En referencia al verbo, o quién es el personaje principal, la acción o el que ejecuta la acción. El que ejecuta la acción. Por eso es importante que aún cuando leamos con la estructura gramatical en mente. Tener claro cuál es el sujeto, cuál es el verbo, ¿verdad? Cuáles son los tiempos, pasado, presente. Porque es importante entender en qué tiempo se está escribiendo. Hay cosas que fueron dadas para determinado tiempo y hay cosas y enseñanzas dentro de la Biblia que después lo vamos a aprender en los tiempos, de que son de manera presente, pero que es un presente constante, ¿verdad? Es una acción que aún es vigente para nosotros hoy. Pero también es importante al momento de leer y observar, sobre todo de leer, la estructura literaria, donde hay preguntas y respuestas, hay un clímax y una resolución, hay causa y efecto en la propia lectura. En otras palabras, el pasaje tiene forma y sentido. Y más adelante hablaremos de esto con más detalle, ya que cada libro estructura su contenido de manera diferente.
ya lo saben, libros históricos, hay libros de poesía, hay libros de profecía, y cada uno de ellos, los evangelios, ¿verdad? Las epístolas, tienen una estructura literaria totalmente distinta. Pero también vamos a entender que una herramienta dentro de la observación, no solamente son los términos, las palabras claves, no solamente es la estructura, sino también es los géneros literarios. Los géneros literarios. Por ejemplo, ¿ya? Dice, muchas veces ignoramos los géneros cuando vamos a libros de la Biblia y los tratamos todos de una misma manera. A veces uno dice, no, la Biblia es literal, 100% literal, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Vamos a descubrir que hay una manera diferente, hay una gran diferencia entre la poesía hebrea de los salmos y los complejos escritos de Pablo, entre la gran narrativa de Génesis y Éxodo y el conmovedor sentido de las parábolas en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene mucha alegoría, tiene muchas hipérboles, hay poesías de amor, hay sátira, también hay profecía, incluso hay comedia y tragedia. Y dice, ¿pero por qué comedia? Claro, lo vamos a ver incluso después en el estudio. Un ejemplo práctico. Hay un texto bíblico que dice en el libro de Mateo 5:30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Es literal esta cita bíblica? ¿Qué género literario se está empleando? ¿Es literal? ¿O qué creen que es esto? ¿Ustedes qué conocen? Alegoría. Esta es una... Alegoría. Más que una alegoría, es una hipérbole. ¿Verdad? Es una hipérbole. ¿Por qué? Porque está exagerando. ¿Verdad? O sea, no es algo que se deba de interpretar de una manera literal. Podríamos decir, sí, aquí alguien lo mencionó, sí, que puede ser algo alegórico, pero más inclinado a lo exagerado, ¿verdad? Ahora como podría escribirse por un hipérbole. Pero ¿cuál es el contexto? Por eso es importante entender qué es lo que realmente está diciendo el Señor Jesús. Que tienes que cortarte la mano para echarla de ti. No, lo que Él está diciendo es que es importante tomar una decisión radical en tu vida para poder desechar de ti el pecado y vivir en santidad. Pero es importante entender que la Biblia, en su estructura, contiene muchos géneros literarios. Pastor. Por eso, chicos, no solamente cuando leemos la Biblia, es bueno entender qué son alegorías, qué son hipérboles, qué es poesía, ¿verdad? ¿Qué es profecía? Y eso lo vamos a aprender poco a poco. Pero es importante para el estudio. Pastor, pero una también consulta. es importante esto, ¿verdad? Sí, dime. En el caso del libro de Apocalipsis, ¿qué se podría considerar? Porque en algunos casos, algunas personas he escuchado que lo interpretan de manera literal, pero no en todo. O sea, ¿todo el libro tiene un solo género o cómo? No, mira, el libro de Apocalipsis, ¿dentro de qué género literario está estructurado? Por ejemplo, en el manual que nosotros hemos compartido hace un instante. ¿Apocalipsis en qué está? En Profecía. Dentro de la división del Nuevo Testamento, ¿está en qué? En profecía. Y tenemos que aprender a interpretar, claro, profecía. Cuando hablamos de profecía, no estamos hablando de profetas, ¿ah? Porque acá esta profecía tiene que ver con acontecimientos de los últimos tiempos. Y es por eso, un poquito, retomando la pregunta también de Andy, que hizo hace un instante, y habló por qué Daniel no está entre los profetas mayores en esta división,
porque muchos incluso incluyen a Daniel no en los libros de los profetas, sino en los libros de profecía, porque gran parte del libro de Daniel habla de acontecimientos escatológicos, ¿verdad? De los últimos acontecimientos de los tiempos finales. Y entonces vamos a aprender después, y eso sí, gracias a David por mencionarlo, hay que entender que un solo libro puede encerrar muchos géneros literarios, porque puede tener incluso alegoría, porque por ejemplo, cuando el libro de Apocalipsis, de lo que está mencionando Abby, dice, escribe el ángel del Señor, ¿verdad? El que está en medio de los 7 candelabros, ¿verdad? Escribe. Entonces, ¿quién es ese ángel del Señor? ¿Quiénes son los candelabros? ¿No? Esos candelabros que están ahí encendidos. Pero cuando uno va estudiando el texto bíblico, uno se da cuenta que los candelabros son las iglesias. Son las 7 iglesias. Y quien se pasea en medio de las 7 iglesias es Jesús. ¿Y quién es el ángel de cada iglesia? Porque el texto bíblico dice, escríbele al ángel de la iglesia en tal lugar. Y básicamente, en ese contexto, y lo vamos a aprender porque después se llega a esa interpretación, cada ángel del Señor es cada anciano, ¿verdad? Encargado y responsable en cada iglesia. Pero es cierto, hay lenguaje alegórico en Apocalipsis, sí, hay lenguaje profético en Apocalipsis, entonces hay hipérbole también, pero vamos a ir por partes en este tiempo. Yo les pido algo, lo que dijimos hace un instante, método inductivo, cuando iniciamos, mencionamos algo importante del método inductivo. El método inductivo, ¿qué cosa es? Es un... ¿Recuerdan? Acá está resaltado. Proceso. ¿Qué es el método inductivo? Es un proceso. Que vamos a ir de menos a más. Que ya cuando nosotros comencemos a practicar, porque esto tiene que ver mucho con método inductivo, tiene que ver mucha lectura, mucha constancia, mucho poner en práctica, ¿verdad? Entonces ya ustedes se van a dar cuenta que solamente leyendo el texto bíblico, ustedes ya no van a haber estado leyendo la Biblia, van a aprender a diferenciar qué género literario, ¿verdad? Se está empleando. Por eso es importante partir de menos a más. Pero gracias Abby por la aportación. Andy también hace un instante. ¿Por qué? Porque eso nos demuestra que la Biblia es diversa. Diversidad de contextos, diversidad de personajes, diversidad de géneros, incluso gramaticales, que es importante para poder tenerlo en cuenta desde un inicio, ¿sí? Pero así como hemos visto que es importante considerar los géneros literarios, también es importante al momento de estudiar la Biblia, la experiencia. ¿Ya? Esto se ha incluido, porque ustedes seguramente pueden revisar otro material, y casi todo el material de método inductivo es similar, varía solamente en ciertas cosas, se adapta, incluso los mismos ejemplos y las referencias ustedes se van a dar cuenta que son similares. Algunos tienen la experiencia que hablamos de la atmósfera, otros no. Yo considero que sí es bueno poder considerarla en este momento. ¿Por qué? Porque a ustedes no les ha pasado que cuando leen un libro, ¿verdad? Y el libro es tan interesante, y como alguien dice, el libro te atrapa, te envuelve, y tú lo lees con tal pasión, con tal entrega a ese libro, tú te metes al libro y tú te desenvuelves dentro de la propia historia que se narra dentro del libro. Para leer la Biblia también es importante poder entender y observar la atmósfera en la cual se desarrolla la cita bíblica. Es considerar el entorno y las circunstancias del texto bíblico. ¿Qué será ponerse en los zapatos del autor? Aunque en ese tiempo no había zapatos y por eso acá hemos colocado sandalias, ¿verdad?
pero es ponerlos en las sandalias del que lo escribió. Por ejemplo, Pablo escribe en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor, ¿verdad? Siempre. Y otra vez digo regocijaos. Si tú lo lees así a simple vista, tú dices, wow, bueno, Dios quiere que yo siempre esté contento. O sea, del gozo, que yo vuelva a tener más gozo sobre el gozo. Regocijaos es un plus, ¿verdad? Es una repetición del gozo. Suena bien, pero ¿sabes dónde estaba el que le escribió? En la cárcel. En un hotel 5 estrellas, con toda la comodidad. No, ¿dónde estaba? La prisión. Estaba en la cárcel. Estaba en la prisión, es cierto, Josué. Y cuando nosotros nos ponemos en contexto, vamos a darnos cuenta, y uno tiene que tratar de, en el momento de lectura, cómo se habrá sentido en ese momento Pablo. O sea, necesitamos transportar incluso nuestros sentidos al pasaje. Si hay un amanecer, veámoslo. Si hay un aroma, olámoslo, dice, ¿verdad? Si hay un grito de angustia, sintámoslo. No se necesita ningún entrenamiento profesional para capturar la atmósfera de un pasaje bíblico. Solamente disposición. Y eso le va a dar un plus a tu estudio bíblico. Porque es distinto decir regocijaos en el Señor, ¿verdad? Que tú le enseñes a los chicos de tu célula, de un grupo de estudios. La Biblia dice que debemos regocijarnos en el Señor. Pero si tú vas más atrás y tú le haces preguntas, ¿quién lo escribe? ¿Y dónde estaba? ¿Y bajo qué circunstancias se encontraba? Era un Pablo que estaba preso, en una prisión, ¿verdad? Donde aquel que estaba preso le ponían grilletes con una gran bola al costado para que no pueda huir y correr. Donde no le daban la alimentación adecuada. Donde dicen, ¿verdad? Los estudiosos que los romanos eran tan crueles, incluso con los presos, aún incluso propios presos romanos, que ¿cómo le llaman a estos? Estas barras que estaban en las cárceles, las golpeaban con metal para aturdirlos, para atemorizarlos. Dice que los soldados contaban historias terribles de lo que le hacían a los presos, y esto creaba una situación psicológica terrible en aquellos que estaban tras las rejas. En esa condición, Pablo dice, hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijaos. ¿Tiene sentido? Claro que sí. Mucho más allá solamente de leer el texto. Qué importante es poder incluso vivir la propia atmósfera en la que se desarrollan los hechos. ¿Sí? Leer, tomar notas y meditar. Ya sabemos, hemos aprendido, chicos, de estas herramientas de la observación. La semana pasada, no lo hemos mencionado ahora, pero dimos algunas preguntas que son importantes, que se tienen que hacer al momento de poder realizar la observación. ¿Quién es el autor del pasaje? ¿Quién escribe? ¿Cuál es la palabra o verso, verdad? Y la palabra repetida, todo lo que hemos estado aplicando hasta ahorita, ustedes ya lo tienen arriba en las preguntas. Pero miren acá, leer, tomar notas y meditar es importante, y solamente como un consejo, esto tómenlo como consejo, ahora que vamos a empezar a hacer el estudio inductivo, porque ahorita vamos a agarrar un texto bíblico y con esto vamos a terminar. Una recomendación siempre al abrir la escritura es leer, tomar notas y meditar. Será muy buena la idea si lo cultivamos como un hábito para ser usado en el método inductivo. Leer. ¿A qué nos referimos con leer? Bueno, parece obvio, pero al decir leer nos referimos más bien a la lectura sistemática de la Biblia. Hay muchos que al ver la televisión pasan de canal en canal. ¿No les ha pasado eso a ustedes? ¿Cuántos tienen cable en sus casas? ¿Cuántos canales tienen, chicos? Algunos tienen 70, otros tienen 100, otros tienen 200, ¿verdad? ¿Cuántos? Claro, y algunos se compran los paquetes de HBO, los paquetes de Fox, y tienen 1000 canales. Y un control en la mano. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos cambiando de canal en canal, en canal, en canal, en canal. Vamos cambiando de canal en canal. Eso es importante, ¿verdad?
porque uno dice, uy, quiero ir viendo qué hay de un lugar a otro, ¿verdad? Pero la pregunta, aunque Avi dice que no tiene tele todavía, pero la pregunta es, ¿podrás retener algo de todo lo que aparentemente estás viendo o abarcando de cambiar de canal en canal? A veces pasamos de canal en canal viendo todo y nada a la vez, esperando que algo les capte y les capture el interés. Lo mismo sucede muchas veces con la palabra de Dios, pero esta no se lee así, sino que requiere una lectura concienzuda y concentrada. Entre más se lee un pasaje, más claro se volverá cualquiera que este sea. Es importante leer la Biblia. Es importante leer la Biblia de una manera sistemática. Tú quieres hacer el estudio de un texto, yo te recomiendo, ¿sí? Otros van a recomendar, algunos dicen, cuando vas a leer la Biblia, es bueno que leas un capítulo anterior y un capítulo posterior, ¿verdad? ¿Has escuchado ese consejo? Mira, yo te recomiendo algo. Si vas a empezar a hacer estudio inductivo, si vas a estudiar un texto bíblico de un libro, mínimo tienes que haber leído todo ese libro, para que entiendas cuál es el pensamiento del autor, para que entiendas cuál es el contexto del autor. Por eso que el método inductivo tiene que ver con mucha lectura, y yo no quiero desanimarte, yo quiero animarte, ¿verdad? Es importante leer la Biblia. Pero después otro consejo al momento de hacer nuestro estudio también tiene que ver con el tomar notas. Anota todo lo que veas del texto, ¿sí? Agarra un lápiz, un papel, una libreta, lo que tengas a la mano, usa tus propias palabras y después compara tus observaciones y aquello en lo que has profundizado, que después de todo, eso te hará el camino más fácil. Haciendo esto recordarás todo lo que hayas descubierto y podrás usarlo. Entonces, toma nota. No te olvides que el primer paso que tiene que ver con la observación está relacionado con los hechos. Acá todavía no estamos interpretando, aunque como les dije hace un inicio, solamente observando ya vas descubriendo el sentido del texto bíblico, ¿verdad? Ya solamente observando vas a tener más luz de lo que quiere decir el texto bíblico, pero en primer lugar toma nota. ¿Dónde está el que lo escribe? ¿A quién le escribe? ¿Quién lo está escribiendo? ¿Dónde se encontraba? ¿Verdad? Eso te va a ayudar mucho. Toma nota. Recuerda, no trates todavía de interpretar mucho. Solamente observa. Observa y observa. Después, meditar es importante. Esto es tomar un tiempo para pensar acerca de lo que has visto. Pocos tomamos tiempo para meditar en la palabra mientras la leemos, ¿verdad? Pensamos que es algo así como un cómic que no necesita pensarse, sino solamente leerse. Pero estamos hablando de un libro profundo, espiritual y excelso, y requiere que nuestro tiempo para que las verdades en él contenidas puedan ser reveladas. Esto tiene la relación con la atmósfera y con la experiencia que ya hemos considerado anteriormente, ¿verdad? Lee, ponte en el lugar del escritor, ponte en el lugar del pastor. ¿Qué había pasado David antes de escribir ese texto bíblico? ¿Cómo se encontraba emocionalmente, verdad? ¿Qué problemas estaba atravesando en ese momento? Es importante meditar. Yo les vuelvo a esta escena. ¿Por qué? Porque cuando hacemos método inductivo, es como una especie, nos convertimos en una especie de investigadores. Y cuando hablamos de investigadores, a veces a mí siempre se me viene a la mente este Sherlock Holmes, ¿verdad? Ustedes han visto esas películas de investigadores. ¿Qué hacen los investigadores? Toman fotos de la escena del crimen, ¿verdad? Cuando llegan lo primero que hace la policía forense antes de hacer, ¿qué es lo primero que hace? No toca, no mueve nada.
¿verdad? No saca conclusiones. Lo primero que hace es viene con su cámara fotográfica y comienza a tomar fotos. Después, ¿qué es lo que hace? Comienza a enumerar, comienza a registrar lo que ha observado. ¿Te has dado cuenta? Toma foto y al lado de, no sé, si es un crimen, una persona que ha encontrado muerta, no saben si se ha suicidado, lo han matado, se ha caído, no saben todavía. Entonces se ponen al lado del cuerpo, toman foto, le ponen un numerito al costado, número 1. Se van al costado. ¿Qué encontraron al costado? El cartucho de la bala. Le toman foto al cartucho de la bala. ¿Qué encontraron al costado? Una uña. Le toman foto. Todavía no sacan conclusiones. Lo único que hacen es observar, observar y observar. ¿Sí? Entonces, método inductivo, chicos, lo primero que tienen que hacer es observar. ¿Sí? Ahora sí, manos a la obra. Vamos a hacerlo. Yo sé que ahora es para terminar con un último ejercicio, pero vamos a hacer método inductivo. Ustedes mismos van a hacer método inductivo en este momento, ¿sí? A ver, dice en este punto comenzamos observando una porción de la palabra. Es el proceso de observación en acción. Recordemos que el asunto principal en la observación es ¿qué veo? Todavía no vamos a decir qué significa. Eso es la interpretación. Ahorita estamos en qué veo, relacionado con los hechos. A través de este capítulo y considerando los puntos que hemos tratado con anterioridad, intentemos clarificar la idea que el escritor pretende comunicarnos. Recuerda que el objetivo de esto es abrir el sentido del texto. Y aquí está. Ustedes lo van a hacer, ¿ya? Todos lo vamos a hacer en este tiempo. Filipenses 4:13. Tienen lápiz y papel, una hoja, es bueno que tengan un folder, un cuaderno, tomen nota. Filipenses 4:13. Un texto conocido por todos, ¿sí? Te va mal económicamente, te has quedado sin trabajo, no tienes para pagar de repente tus cuotas, no tienes, te sientes mal, viene un amigo y te dice, levanta ánimo, recobra fuerzas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no sé cómo me va a ir en mi examen. Vamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No te han dicho eso varias veces? No nos han dicho eso tantas veces. Pero ¿qué significa realmente el texto bíblico? Vamos a hacerle preguntas al texto bíblico. ¿Quién escribe la cita bíblica? Pablo. Vamos a hacerle preguntas, chicos. Esto ya es método inductivo, ¿ah? Esto ya es la observación. ¿Quién escribe la cita bíblica? Pablo. 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 Muy bien. ¿A quién escribe la cita bíblica? Iglesia Filipos. Ahora, vamos a hacer inductivo, ¿ya? Esperen un ratito. Vamos a dejar de compartir aquí pantalla. Ya yo quiero que ustedes mismos hagan el estudio inductivo. Ya vamos a poner acá rápidamente el texto bíblico. Déjenme acá un ratito. Vamos a poner acá. ¿Ya? Entonces, vamos aquí a compartir pantalla. Listo. Ya ustedes tienen ahí. Ustedes tienen el texto de Filipenses, el capítulo 4, verso 13, todo lo puede Cristo que me fortalece. Pero ¿quién escribe la cita bíblica? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Revisar el contexto, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice el mismo libro para saber quién escribe? Y miren, ustedes me han dicho que es Pablo, pero ¿dónde dice que es Pablo? Filipenses, el capítulo 1,
¿Quién escribe la carta? Pablo. Pablo. Ahí el mismo texto bíblico lo dice. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están ¿dónde? En Filipos. ¿Están dónde dice el texto bíblico? En Filipos. Entonces ya resolvemos de inicio la segunda pregunta. ¿Quién le escribe? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Eso quiere decir que le está escribiendo a la iglesia, ¿verdad? Le está escribiendo a la iglesia. Entonces ya vamos descubriendo en el mismo texto bíblico de que quien escribe el texto es Pablo. ¿A quién le escribe? A la iglesia que está en Filipos. Otra pregunta que le hemos formulado: ¿de dónde escribe el apóstol Pablo? ¿De dónde escribe el apóstol Pablo? Miren lo que dice ahí. Usted va a leerlo, pero miren lo que dice acá, verso 7. ¿Qué dice el verso 7? Y es justo que yo sienta esto de vosotros, porque os tengo en el corazón y en mis prisiones. ¿Dónde está el apóstol Pablo? Está preso. Está en una prisión, ¿verdad? El apóstol Pablo está preso. ¿Y qué habla? ¿O qué había sucedido? O sea, antes de entender el verso 13, vamos a leer unos versículos antes. Ahí yo le he puesto el verso 10, el verso 14 y el verso 16. ¿Qué había sucedido? ¿Qué había sucedido? Vamos a leer qué había sucedido. Ya, este es Filipenses, ¿verdad? Ya vamos a agarrar el capítulo, ¿verdad? De Filipenses. Y vamos a agarrar ya el verso 10. A ver, ¿qué había sucedido? Ya estamos en el mismo capítulo 4, ¿verdad? Ya estamos casi ya en el texto bíblico. Y dice el texto bíblico del verso 10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo teníais, pero faltaba la oportunidad para manifestarlo. Entonces, ¿qué había pasado? Que la iglesia de Filipenses, dice el texto bíblico, había revivido el interés por él, ¿verdad? Eso quiere decir, y por eso que les digo que a veces es difícil hacer solamente observación sin interpretar. Tú observas que la iglesia de Filipenses había revivido el interés por el apóstol Pablo. Eso que te muestra a ti nada más como causa y efecto de que en algún momento la iglesia había perdido él. ¿Qué cosa había perdido? Pastor, ahí no se convierte ya en una interpretación más que observación. Al ya usted mencionarlo. Sí, es cierto. Claro, porque solamente el observar es una recopilación de los datos, ¿no? Es difícil ahorita, sí, es cierto. Ahí les doy la razón. Solamente que quiero que ustedes vayan a ir observando y van anotando. La iglesia, o lo hacemos después el tema para cerrar el texto bíblico. La iglesia había perdido el interés, ¿verdad? Si tú observas, la iglesia había revivido el interés por el apóstol Pablo. Verso 14, ¿ya? En ese contexto, el apóstol Pablo dice lo siguiente: no digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. ¿Qué había sucedido? La iglesia estaba participando en la tribulación del apóstol Pablo. ¿Cierto? Verso 15. Y sabéis también vosotros
Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros únicamente. Era una iglesia que para ¿qué cosa? En la ayuda al apóstol Pablo. Verso 16, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Qué había pasado? Observando esta iglesia, ya le había mandado ayuda económica anteriormente al apóstol Pablo. Si tú sigues leyendo el texto bíblico, ¿verdad? ¿Qué hace, por ejemplo, otro pasaje que tú puedes, otra observación? Y vamos a meternos ya al versículo 13. ¿Sí? Ya tienes todo ahí el versículo 13. ¿Ya? Otra pregunta que le hemos planteado ahí al texto es, ¿en quién todo lo puedo? Según el texto bíblico. ¿En quién todo lo puedo? En Cristo. En Cristo. En Cristo. ¿Sí? ¿Y qué hace Cristo? ¿Qué hace Cristo? O fortalece. Hay una característica, ¿no? De Cristo. Claro. Claro, De Cristo. Sí. ¿Sí? Entonces ya vamos sacando. A ver, vamos a ver, en resumen. Vamos a ver todo lo que hemos sacado de este texto bíblico. ¿Quién escribe la cita bíblica? Pablo. ¿Quién escribe la cita bíblica? Pablo. Ya, todo lo que tenga que ver con hechos, ¿ah? Cero interpretación. Bien, Daniel, atento ahí. Yo ya estaba interpretando. Ya, a ver, ¿quién escribe la cita bíblica? Pablo. Versículo 1. ¿A quién le escribe? A los Filipenses. A los filipenses. ¿Verdad? A la iglesia que estaba en Filipos. Muy bien. ¿De dónde les escribe? Desde la prisión. Desde la prisión. A la cárcel. Desde la cárcel, ¿cierto? ¿Qué había sucedido? La iglesia había vuelto a tener interés por el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué más? Dice el verso 14 y 16 que esta iglesia de Filipos ya le había mandado una ayuda económica antes, cuando se encontraba en Tesalónica. ¿Qué más hemos descubierto haciéndole preguntas al texto bíblico? De que en quién todo lo puedo, en Cristo. ¿Y qué hace Cristo? Me fortalece. Ya tengo toda la observación, ¿sí? Yo, para cerrar en este tiempo, todavía estamos en interpretación, pero vamos a cerrarlo para que ustedes entiendan, para que juntos entendamos, ¿sí? El apóstol Pablo, de acuerdo a todo lo que hemos observado, está preso, ¿ya? Él escribe la carta, está preso, le habla a la iglesia de Filipos y le dice, ustedes han vuelto a tener interés por mí. Eso significa que en algún momento la iglesia había dejado de tener ese interés. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice en el verso 16 que ellos anteriormente le habían pasado una ayuda económica en Tesalónica. Pero ahora, en este momento, verso 10 en adelante, el apóstol Pablo comienza a decir, ahora ustedes están presentes conmigo en mis tribulaciones. El apóstol Pablo estaba pasando una tribulación, un momento difícil. ¿Qué era lo que faltaba al apóstol Pablo? ¿Qué era lo que le faltaba? Estaba en la cárcel. El apóstol Pablo no podía trabajar. ¿Qué era lo que no tenía? Apoyo. ¿Ahí me escuchan, chicos? Dinero. ¿Qué era lo que no tenía? No tenía recurso económico, no tenía para sus alimentos, no tenía para sus gastos. Y la iglesia de Filipos, la iglesia de Filipenses,
se vuelve a acordar del apóstol Pablo y le envía nuevamente una ayuda. Y Pablo le dice, gracias, pero yo quiero que ustedes sepan de que el Señor me ha enseñado a estar en abundancia o en necesidad. Y en esa condición, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esa condición, todo lo puedo no en mis fuerzas, sino en Cristo. Porque ¿qué es lo que hace Cristo? Me fortalece. ¿De qué situación está hablando el apóstol Pablo que Cristo le fortalece? En medio de sus necesidades. ¿Sí? ¿Se captó? ¿En qué momento de su vida es que Cristo le fortalece el apóstol Pablo? En medio de sus necesidades. Entonces, ahí el texto bíblico ciertamente cobra un poquito más de sentido, ¿verdad? Ahí el texto bíblico cambia un poco. No es que yo pueda usar el texto bíblico para todo, ¿verdad? Vas a dar un examen bíblico, no te preocupes, todo lo puedes, no, estudia. No, pero no tengo trabajo, mira, no, es que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Sal a buscar trabajo. Lo que sí te dice la palabra es que en medio de tu necesidad es Cristo quien te va a fortalecer. Es lo que dice el texto. ¿Cómo lo hemos descubierto? Haciéndole preguntas al texto. Mirando no solamente la misma cita bíblica, sino mirando el contexto general donde se desarrolla el texto, donde se desarrolla la cita bíblica. ¿Estamos descubriendo nuevas verdades? ¿Estamos descubriendo nuevos evangelios? No. Estamos descubriendo lo que dice el texto bíblico. Entonces tú cuando veas a un hermano, tú cuando tú mismo estás pasando por necesidad, ¿verdad? Te estás esforzando y aún así estás pasando momentos difíciles. Por ejemplo, ahora, qué propicio sería este texto bíblico para aquellos que se han quedado sin trabajo, para aquellos que han cerrado sus negocios. Y en un momento tú le dices, no te olvides, mi hermano, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ahí en tu necesidad, Dios te va a seguir fortaleciendo. Ahí en tu necesidad, Dios está contigo. Ahí cobra realmente sentido el texto bíblico. ¿Sí? Ustedes tienen ahí, con esto vamos a terminar, chicos, porque la hora se nos extendió. A la próxima hay que procurar entrar más temprano todos juntos. Yo también, todos para participar. Pero miren, hay una pequeña tarea, ¿ya? Hay una pequeña tarea. Es muy, muy simple y esto sí es para que ustedes lo preparen. ¿Sí? No solamente es leerlo. Ahí está en la última parte, ahí chiquito, como letras chicas, cuando compras una medicina, en letras chiquititas, así le hemos puesto ahora. Tarea: desarrollar el proceso de observación del texto bíblico Mateo 28, 19 y presentarlo en una hoja. ¿Quién puede leer qué es lo que dice Mateo 28, 19? A ver, ¿quién lo puede leer? Mateo 28, 19. Yo lo tengo. A ver, 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Excelente. Ya, por tanto, id y hacer discípulos. ¿Sí? ¿Qué pregunta podremos hacerle al texto bíblico? ¿Quién está hablando? ¿Quién está pidiendo que debemos ir y hacer discípulos? ¿Verdad? ¿Quién nos está pidiendo que hagamos? Discípulos. ¿Qué tipo de discípulos debemos de hacer? Claro. ¿Nuestros o de quién? ¿Verdad? Entonces, todo eso
Lo van a hacer ustedes en una hojita 4. Es importante que puedan ver el contexto en el que se desarrollan las cosas. Pueden poner ahí, ya estos eran los últimos días de Jesús en la tierra, ¿verdad? Jesús ya estaba pronto a ascender. Ustedes lean el texto bíblico, ¿verdad? Esta es una de las enseñanzas importantes. Pueden ir todo lo que tenga que ver con la observación, ¿sí? En qué texto, ¿verdad? ¿Quién lo escribe? Ya ustedes, todo lo que hemos visto ahora, proceso de observación del texto bíblico. Sí, pastor. Gracias por enseñarnos hoy la parte de observación. Una consulta, ¿cómo podría yo estar en este proceso de observación sin llegar a la etapa de interpretación? ¿Cómo podría yo no pasar esa etapa y solamente quedarme en observación, entendiendo que observación es como una recopilación de datos minuciosos que se tienen que ir al texto, básicamente al texto bíblico, ¿no? ¿Cómo podría darme que ya no esté pasando a una interpretación? Claro. Es difícil, ustedes se van a dar cuenta. Es difícil, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a interpretar. Sí, estamos acostumbrados. ¿Por qué? ¿Y por qué estamos acostumbrados a eso? Porque ya tenemos ciertas ideas del mismo texto. Ya lo hemos escuchado de repente veces, hemos escuchado muchas prédicas y decimos, este texto trata de esto, ¿verdad? Pero es importante porque, por ejemplo, hace un instante estábamos tratando de observar y yo ya estaba cayendo en interpretación. Es cierto, es bueno recordar que primero es no remover nada, sino solamente observar y tomar notas. ¿Sí? Sí, gracias Dani por recordarnos. En esta primera etapa hay que solamente observar y tomar notas. Recuerden que la observación tiene que ver con hechos. Todavía no interpretamos nada, solamente hechos. ¿Quién está hablando? ¿A quiénes le está hablando? ¿Qué les está pidiendo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estaba aconteciendo en ese momento? ¿No? Contexto. Si ustedes ven una palabra clave, si ustedes ven un género, ¿verdad? Gramatical, literario, resaltarlo, mencionarlo. Ahorita ese es el trabajo. Ya la próxima semana, si esperamos entrar a la interpretación, pero de repente vamos a centrarnos un poquito más en observación para agarrar práctica. Y para agarrar práctica de diferentes textos. Ahora, ustedes saben que cuando hacemos, por ejemplo, les pedimos un texto bíblico, pero saben que para poder observar un texto bíblico es importante leer, si es posible, todo el libro. Si no es posible, mínimo todo el capítulo. Pero es importante leer. ¿Sí? Así que chicos, ahí está la tallita. ¿Alguna pregunta más? A ver, levanta la mano, Andy. Sí. Pastor, una consulta. Revisar leer otras versiones de Biblia, ¿también es parte de la observación? Sí, como, sí, claro, como por ejemplo. Sí. Como por ejemplo Dios sí. la diosa una traducción. Sí. Mira, yo tenía un maestro y algunos de los chicos que han estado y están en el seminario, de repente tuvieron la oportunidad de que les enseñe, es pastor. Ya lo he enseñando hasta el año pasado, anteaño pasado nada más enseñó, pero uno de los grandes maestros del seminario bíblico, el pastor Pedro Torres. ¿Sí? Un pastor ya avanzado de años, pero de mucha experiencia. Y él decía, ¿no? Hay tantas versiones de la Biblia, pero ustedes saben que las versiones se diferencian en el énfasis de las palabras. Y a veces aquellos que interpretan la Biblia caen muchas veces en
no digo en la tentación, sino en el riesgo, corren el riesgo de que por querer que la Biblia tenga un lenguaje muy contextual, muy fácil de leer, no usen la palabra indicada, el énfasis correcto. Entonces el pastor siempre tenía esa característica, ¿no? El pastor decía, estaba en la clase, y aparte que el pastor era una computadora andante, los que lo han conocido, el pastor, tú le decías tu nombre una sola vez y el pastor nunca se olvidaba tu nombre, ¿verdad? Y tú llegabas a clase la primera vez y tu nombre, ya tal, y él, donde te veía el pastor, él sabía tu nombre. Y a veces yo pasaba y, bueno, ustedes saben que, a los que no saben, usualmente en el seminario todos me conocen como Juan, y me decía, Juan Tenorio. Y decía, ¿y de dónde me conoce? La primera vez que yo lo vi, es que ya había llevado una clase. Y el pastor siempre agarraba una clase y decía, Juan, léelo en la Reina Valera. Y agarraba y volteaba, ¿no? José, tú léelo en la Biblia de las Américas. Y tú lo lees en Dios habla hoy, tal, tal. Y uno comenzaba a leer, yo comenzaba a leer en Reina Valera, y por ejemplo, otro leía en Palabra de Dios para Todos, y el pastor tenía una frase, ¿no? Y el pastor decía a veces, muy filtrante, era su palabrita del pastor, ¿no? Y decía, muy filtrante el texto bíblico. Y decía, pastor, pero ¿cómo muy filtrante? Claro, no tiene consistencia. Debemos tomar leche, no anís, no mate, decía él. Ya por hacerlo tan legible, ¿verdad? Para la juventud, muchas veces caemos en no darle, hay versiones que no le dan el énfasis necesario al texto bíblico. Es bueno leer diferentes versiones, es bueno, pero también es bueno, cuando vas leyendo diferentes versiones, ir identificando cuáles son las versiones que más te van a ayudar, ¿no? Hay algunos que he encontrado, por ejemplo, si te gusta leer, quieres el texto esencial ahí, la Biblia textual. Quieres, de repente, mayor énfasis en el texto bíblico, la nueva traducción viviente, ¿verdad? La NBI, en la traducción, muchos le han dado, ¿verdad? Le han hecho muchos comentarios pro y contra, pero todas las versiones de la Biblia yo creo que nos ayudan. Pero aprendamos a leer diferentes versiones. Recuerda que la primera clase, incluso los textos bíblicos los teníamos en 2 versiones, ¿verdad? ¿Por qué? Para resaltar el uso y la importancia de poder leer diferentes versiones, ¿sí? Y que si ustedes en esta tarea pueden leer 1, 2, 3 versiones, excelente, ¿no? Y pueden decir, yo observé esto de esta versión, esto de otra versión, nada se va a contradecir, lo que más te va a enriquecer el estudio del texto bíblico, ¿sí? Así que denle nomás, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Pastor. Me acordé de algo. La semana pasada, hablé con algunos de los chicos terminando la clase. Y algunos me preguntaron, pastor, usted ha mencionado de que la Biblia, el estudio de la Biblia nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar y nos ayuda a ser más, ¿se acuerdan? Efi, tener un ministerio más eficaz, ¿verdad? Usted también ha mencionado de que no es parte de un cristiano maduro, no debe estar juzgando a los demás. Sí, es cierto, ¿no? Y me decía, ¿y qué es lo que pasa en todo caso si alguien está haciendo algo malo? Si alguien está haciendo algo malo, entonces no puedo yo ir y decirle que está haciendo mal, ¿no? Porque a veces cuando he ido me han dicho así, ¿no? Tú no juzgues, porque si no vas a ser juzgado, ¿no? Entonces, no, el texto bíblico no habla de eso, sino que el juzgar en la intención, ¿verdad? En la intención. O sea, a veces, si es que tú tienes esa intención de juzgar a tu hermano sin el propósito de su bienestar, está mal. Pero sí la Biblia dice que debemos amonestarnos en amor unos a otros. ¿Y qué tiene que ver la amonestación? Acusarnos, ¿no? No. Tiene que ver con buscar corregirnos.
¿sí? Buscar corregirnos. Entonces, sí es importante, debemos amonestarnos unos a otros, debemos corregirnos. Si ustedes ven que yo estoy haciendo algo malo, llámenme, ¿no? Pastor, mire, ¿qué fue posible? Pastor, yo le he visto haciendo esto, usted está que se comporta de esta manera. Y yo voy a decir, bueno, tienes razón, ¿no? Ya sería mal de mi parte que yo le diga, hoy, no, tú me vas a juzgar. No, no debes juzgarme porque vas a ser juzgado después por el Señor. No, ya sería una salida inmadura de mi parte, ¿verdad? Más que nada, sobre todo por un tema de interpretación, y ahí lo dejo, que alguien también quedó con esa duda, chicos. ¿Alguna pregunta respecto al tema de hoy? Nada, chicos. ¿Sí? Pastor, ¿Todo claro? Sí, Dani. mencionando lo que dijo Andy, claro que es vital, ayudaría mucho el tema de las versiones a utilizar. También sería necesario los diccionarios en el proceso de la observación. Sí, pero... Dale, mira, escúchame. Para todos. Mire, el proceso, no olvidemos algo. Método inductivo nos va a ayudar a extraer las verdades del texto, ¿verdad? Y nosotros lo vamos a estudiar, en primer lugar, usando la misma Biblia para interpretar el texto. ¿Ya? Es bueno tener comentarios, es bueno tener diccionarios, sí es bueno, pero concordancias es muy importante, lo que mencionábamos la clase pasada, pero después, incluso yo diría, deberíamos dejar a un lado el comentario, porque vamos a tomar la opinión de otro para interpretar la Biblia, y lo que queremos es aprender a sacar nosotros la misma enseñanza del propio texto nosotros mismos, ¿sí? El diccionario sí, por palabras que deberíamos de buscar, sí es importante el diccionario. La concordancia sí es importante, pero todo eso es la etapa de interpretación. ¿Sí? Todo eso en la etapa de interpretación. Pero sí es importante, es importante. Gracias. Chicos, ¿alguna pregunta más? Listo. Chicos, Tito, si está Tito, Ani, Liz, Daniel, Michelle, ayúdenos bien ahí en el grupo, Julie, Cindy, a tomar la asistencia, ¿sí? De todos los chicos que han podido estar ahora. Recuerden la tarea, y no sé si pueden prender su camarita para una foto, estamos registrando las fotos, sobre todo, a ver chicos, prendan su camarita todos, yo sé que todos están ahí en casita, pero vamos a poner la foto para una fotito. Bien, Andy, ¿ah? Celebrando los 120 años. Está bien, Andy, ¿ah? Pastor, una... Listo, sí, pues estamos... Sí, ¿quién va a preguntar? Yo. Bien, Pablo. Usted estaba diciendo que si cuando usamos los libros de ayuda y la concordancia, que llega a ser para interpretar, ¿no? Pero siendo un versículo de los evangelios, también podemos verlo en Lucas y en Marcos. ¿Es necesario también leer esos libros? Ah, ok. Ya estamos hablando, lo que Pablo justo ha mencionado, son los evangelios. ¿Qué estamos hablando? De los evangelios sinópticos, ¿verdad? ¿A qué nos referimos de los evangelios sinópticos? De las diferentes ópticas que han tenido del mismo hecho. Por eso que si tú te das cuenta, hay una misma cita bíblica o hay un mismo acontecimiento
que lo menciona uno o dos o tres evangelios. Suele suceder, ¿sí? En la etapa de la interpretación, Pablo, lo que vamos a ver también es comparación de textos, lo que se llaman los enlaces, ¿verdad? Entonces ahí vamos a enlazar ya de repente el texto de Mateo con el texto de Lucas, y de repente el texto de Mateo lo enlazamos con el texto de Isaías, y vemos desde dónde viene el cumplimiento de la profecía, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver ya en el tema de la interpretación. Ahorita es solamente es observar del prototexto y ayudándonos del contexto del mismo libro. ¿Sí? Ahorita es del mismo libro, pero qué bueno, gracias Juanito por la acotación. Ok, pastor. Listo, chicos. ¿Oramos? Listo. Oramos. Okay. Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo que nos has permitido, mi Dios, escucharte, Señora, a través de tu siervo. Gracias por la disposición de cada uno de tus hijos, Señor, que tú cargas su corazón, Señor. Gracias porque te conectas, Señor, con nosotros por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y nos permites tener esa hambre y sed de tu palabra, Padre. Mi Dios, realmente estamos maravillados, Señor, de poder entender, de poder reflexionar, de poder meditar, Señor, en tu palabra, de encontrar cosas maravillosas, Señor, en ellas, no solamente promesas, sino mandatos, Señor, y como leíamos hoy día, Señor, en tu palabra, que tú en toda situación, Señor, aún en esa situación difícil de necesidad, Señor, tú nos confortas, Señor, que son en tus fuerzas y no en nuestras fuerzas que encontramos, Señor, en soporte. Gracias te damos. Bendice a cada uno de los jóvenes que están el día de hoy, Padre Celestial, y a los que no han podido, Señor, ingresar, tú también sé dirigiéndoles y sigue manteniendo, Señor, ese interés que tienen, Señor, en conocerte, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Sigue tú guiando a tu Hijo, nuestro Pastor Richard, Señor, y dirigiéndolo, Señor, con toda sabiduría. Te damos gracias por este tiempo, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Listo, chicos, que Dios los bendiga. Un abrazo, bendiciones, cuídense. Bendiciones. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, nos vemos.